de hoy vamos a continuar. Espero que la sesión de la semana pasada les haya servido, les haya sido de utilidad y se sientan más listos, más preparados, más valientes, más seguros al momento de enfrentar pues ese examen que está cuando iniciamos hace 14 semanas, bueno, pues que iniciamos con ese ímpetu, con ese montón de dudas. Espero que a lo largo de estas semanas pues se hayan podido resolver o en su defecto, y sería mucho mejor, se hayan podido acrecentar esas dudas y tú tengas esa inquietud por saber más, esa voluntad de saber. ¿Sale? El tema del día de hoy, vamos a trabajar con un tema complejo, con un tema extenso, pero que es un tema muy importante, que es la literatura del Renacimiento. Sí, no es así como que lo que más ganas tengas de hacer el día de hoy sábado, ¿verdad? Pero bueno, es importante porque viene dentro del temario y dentro de las posibles preguntas, los posibles planteamientos que te presenten dentro del examen, ¿sale? Y la literatura es importante porque a lo largo de la historia, pues ha tenido un carácter de didáctico, por ejemplo, podría decirse que ha tenido un carácter didáctico. En otros momentos históricos ha tenido un carácter de ser el ejemplo, ¿no? De lo que debe ser el hombre o de lo que debe de ser la mujer o el ser humano en términos generales. Otros momentos de la historia, pues han marcado el paso contrario, ¿no? Lo que no debe de ser, ¿no? Todas las virtudes o todas las cualidades que una persona no debe tener o las conductas que no debe de representar. Eh, en otros momentos ha marcado la voz y ha marcado la parte contextual de los procesos históricos. Es decir, si al hombre le iba bien, si tenía un buen empleo, si la sociedad no estaba oprimida, pues las letras de estos autores pues iban a girar en torno a eso, ¿no? Sí, por el contrario, dentro del proceso histórico donde se escribían textos, novelas, cuentos, poemas, era un periodo de opresión, era un periodo donde a todos les iba mal, donde había un régimen social y político muy decadente, muy precario, pues entonces sobre eso versaban los escritos. En el caso de la literatura del Renacimiento, pues vamos a estar trabajando un poquito, vamos a establecer primero qué es el Renacimiento. ¿A qué te suena? A lo mejor te suena parto, ¿no? A lo mejor te suena bebé, a lo mejor te suena nuevo, ¿no? Renacimiento, renacer. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con la literatura del Renacimiento. Yo sé que estás emocionado al igual que yo y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento literario, es una banda de rock, es un fenómeno, no es un fenómeno, ¿qué es? Bueno, pues el Renacimiento es un fenómeno cultural iniciado en la edad moderna que retoma los principios de la antigüedad clásica, pero actualizados. ¿Has escuchado el término vintage? ¿Has escuchado el término que lo viejo vuelve de moda? ¿No? ¿Has escuchado alguna tía o algún adulto, pues ya más grande que tú, que diga, ay, esos pantalones estaban de moda cuando yo tenía 15 y resulta que son los que tú estás usando, o esos estampados se usaban cuando yo era pequeña y resulta que son similares a los que tú estás usando? Pues bueno, algo similar, no exacto pero similar, pasó en el Renacimiento. Marca el fin del teocentrismo medieval y comienza el antropocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Ah, bueno, pues es esa idea de creer que todo lo que ocurre en el mundo es debido a un ser supremo, a un Dios. Y bueno, el antropocentrismo da esa libertad o esa idea de lo que ocurre en mi presente o en mi futuro, pues es responsabilidad mía, del hombre en general, no del hombre como figura política, como figura histórica, ¿sale? Ok, caracterizado por, bueno, pues ya veíamos que es un movimiento cultural. Dentro de el impacto de este movimiento cultural, pues generó el humanismo,
humanismo también tuvo un impacto en el arte, y bueno, pues si no puede haber un impacto en el arte sin tocar a la literatura, que es parte del tema del día de hoy. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el humanismo? Bueno, pues es un movimiento desarrollado en Europa entre el siglo XIV y XV, que exalta las cualidades propias de la naturaleza humana, ¿sí? Esta obra a lo mejor la conoces, ¿sale? Esta obra también la has visto en camisetas, en póster, en algunas cortinas de programas de televisión, etcétera. Entonces, estas son dos imágenes representativas del movimiento humanista o de ese movimiento denominado humanismo, donde pues le dan importancia a las cualidades propias del ser humano, al hombre y su naturaleza. Si profundizáramos más en las corrientes literarias, que todavía no llegamos hasta ahí, pues vamos a ver que unos decían, ay, no, el hombre es malo por naturaleza, y otros decían, no, 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 el hombre es bueno por naturaleza, nada más que se corrompe, ya estando en la sociedad, pues se corrompe. Entonces, son posturas diferentes que han ido cambiando a lo largo de los procesos tanto políticos como históricos, como culturales. Entonces, todo lo que pase en los diferentes ámbitos donde se desarrolle el ser humano, el hombre, va a tener un impacto, va a generar algún cambio. La mayoría de las veces son positivos, otras, por desgracia, pues no tanto. Ok, pues seguimos. Este humanismo tomaba como base los clásicos. ¿Y cuáles son los clásicos de clásicos hablando a nivel cultural? Pues los griegos y los romanos, ¿sale? Ok, hasta ahí, ¿vamos bien? Yo sé que sí. Si tuvieras alguna duda, te pido por favor que me la comentes. Entonces, este es el hombre, y es el hombre de Vitruvio, y es de Leonardo da Vinci. Ya te decía que la has de haber visto en algunas camisetas, en algún póster, incluso pues tiene que ver con las dimensiones atatómicas, a lo mejor en algún consultorio, etcétera. ¿Sale? Ok, esta es la creación de Adán, y esta bonita obra la pintó Miguel Ángel apenas ayer, allá en el año de 1511. ¿Ok? Y bueno, la literatura, que es el tema del cual vamos a abordar el día de hoy, y vamos a hablar pues lo más que se puede en relación a la literatura. ¿Ok? En este momento de la historia, en el humanismo, se ponía en primer lugar al hombre y se dejó en un segundo plano o en un segundo término a la religión. En otros momentos de la historia y por lo tanto de la cultura, pues esto ocurrió al revés. Primero era la religión y bueno, en el último de los términos, pues las necesidades y el concepto de hombre libre como tal. ¿Cuándo surge? Te digo que apenas pasó ayer, ¿no? Surge en Europa Occidental durante el siglo XIV, pero su aparecimiento exacto no se tiene un registro así como el día de tu nacimiento, que hay un acta que dice que naciste en determinado lugar a determinadas horas, o sea, no hay un registro así. Pero sí hay eventos que permiten aproximarnos a esta fecha. El primero de ellos, pues, es la caída de Constantinopla. Uh-huh. Ok, a lo mejor ya lo viste en historia, que hubo algunos problemas, el imperio fue derrocado, etc. El segundo, y uno de los más importantes para la historia misma del hombre, es la creación de la imprenta de Juan Gutenberg en el año 1440, aproximadamente. ¿Qué hizo este invento? Bueno, pues que permitió que toda la sabiduría que se conservaba en algunos manuscritos, en algunas bibliotecas, que eran solamente para una élite muy elevada de la sociedad, pues se hiciera más asequible. Eso no quiere decir que a este momento de la historia todos los campesinos se pusieran a leer, todavía no llegábamos a eso, pero sí lo hizo que los libros fueran más, y por lo tanto el conocimiento fuera más asequible a la población, estuviera más cerquita de la población y fuera más fácil, más sencillo reproducirlo. ¿Sale? Ok, y el último hecho es que Nicolás Copérnico publica la teoría heliocéntrica. A lo mejor has oído hablar de este personaje en matemáticas o en física e incluso hasta en la historia.
¿ok? Bueno, pues seguimos. Entonces, estaba así como que entre la Edad Media y la Edad Moderna, lo que marcó el Renacimiento, ¿no? Continuamos. Ok, su desarrollo principalmente en la Edad Moderna, en el país de Italia, donde se extiende lentamente, muy lentamente por toda Europa, exceptuando a Rusia. Sale siempre, ¿cuál es su organización social en este momento histórico? Bueno, en cuestiones de economía, estaba aumentando la población de manera desproporcionada, había un incremento de la población. En este momento de la historia estábamos, bueno, el hombre en general estaba buscando rutas de comercio y la producción de artesanías empezaba a estar en decadencia. Empezábamos a buscar otros medios de subsistencia a través del comercio, ¿no? Yo tengo canela, pero en esta parte del charco no se produce canela, entonces vamos a intercambiar, vamos a establecer relaciones comerciales. En relación a la situación política, pues el comercio empezaba a abrir esos horizontes, ¿no? La necesidad, recuerden que es la madre de la creación, entonces, si yo necesito algo y tú lo tienes, pues vamos a ver a qué acuerdos llegamos, ¿no? Continúa una clase social que después iría en decadencia, que fue la burguesía, independizándose de la nobleza feudal. Entonces, ahí vamos todavía con este sistema de clases sociales que todavía no es tan equitativo, tan democrático. Para el siglo XVI se inicia un periodo de guerras que continúa hasta el siglo XVII. Ya ven que el ser humano casi no le gusta pelearse, ¿no? Casi no, no se nos da eso. Ok, y en la situación religiosa, pues el cristianismo era relevante, pero ya con ese despertar y ese reconocimiento de las cualidades y la naturaleza humana, pues empezó a dividirse, llamémoslo en términos generales, la iglesia, ¿no? Unos eran protestantes y otros estaban en contra de la reforma y otros eran cristianos, digamos, de hueso colorado. No pensaban modificar su sistema de creencias, no pensaban que estos cambios sociales impactarían en su sistema religioso. La moralidad, la iglesia seguía marcando qué era lo moral y qué era lo ético hasta ese momento. ¿Vale? Si tienes alguna duda, pues por favor avísame, por favor coméntame. Ok, vamos a hablar del arte renacentista. Ya habíamos visto la creación de Adán, ya habíamos visto en la introducción la creación de Adán, pero vamos a ver un poquito más. ¿Cómo crees que impactó en el arte el hecho de que dijéramos, yo tengo la opción de ser libre, yo puedo modificar mi pensamiento, yo puedo pensar por mí y por mi familia y de alguna manera estos cambios impactarán en la sociedad, ¿no? Entonces, ok, dentro de la pintura se empezó a dar cuenta que el hombre, pues, tenía cierta belleza, ¿no? Ya no solo se creía en lo divino, sino también en la belleza de lo divino, sino también en la belleza del hombre. Bueno, hombre como objeto histórico, hombre o mujer, porque ambos géneros aparecen dentro del arte, ¿no? Entonces se empezó a idealizar la belleza. Y ese concepto, el concepto de belleza, pues ha evolucionado también a lo largo de la historia, dependiendo de los diferentes contextos y de los diferentes momentos sociales. ¿Sale? La preocupación por las proporciones, por la estética, el desarrollo de la perspectiva, y bueno, los temas eran variados. Tenemos aquí otra obra de Leonardo da Vinci que representa a Ana, María y Jesús. ¿Sale? Ok, vean sus caras, vean el color de su piel, vean sus vestimentas, vean la apreciación de la naturaleza, ¿sale? El miembro más pequeño de esta pintura, pues está agarrando un animal. No sabría especificarte a ciencia cierta qué es, pero vean la apreciación de la naturaleza, los rostros, ¿no? No se le notan imperfecciones o que tienen la ceja mal depilada, etcétera. Están buscando, pues, la belleza, están retratando la belleza.
No sabemos si Leonardo utilizó algún filtro o se saltó algunos detalles del rostro, pero eso es finalmente lo que representa. El nacimiento de la Venus. Esta obra ha sido parodiada en de muchas formas y en muchos medios. Y bueno, vean el rostro de la mujer, ¿sí? Se empiezan a exponer, se empiezan a observar la genitalia de las personas con un toque de pulcritud, de apreciar la belleza que por naturaleza trae el ser humano, ¿no? De repente se ve que alguien intenta cubrirla, pero imagínate, ¿dónde crees que esté? ¿Está en un bosque? ¿Está a la orilla del mar? ¿Cómo te imaginas que surgió pues esta obra? ¿De dónde crees que haya surgido, no? Checa nuevamente los tonos de piel, el color del cabello, la posición, el lenguaje paraverbal de esta obra, ¿no? Ok, continuamos. Y dentro de la escultura, ok, importancia de las proporciones. Ahorita vamos a comprender un poquito más. Inspiración en la naturaleza y en el hombre. Belleza idealizada, igual que en la pintura. Y bueno, dentro de los temas, pues se utilizó el retrato, lo religioso y lo mitológico. Lo religioso, pues como que el ser humano no lo ha podido separar de su sistema de creencias, de sus costumbres a lo largo de la historia. Lo mitológico, porque recuerda que tomaron como base a los clásicos, a los griegos y a los romanos, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver algunas de sus esculturas. Esta escultura se llama La Piedad y es de Miguel Ángel. Ok, ve los trazos, ve el cuidado al detalle, los pliegues de la falda o de la manta que lleva la mujer, la caída del cuerpo, se le pueden observar hasta las costillas, ¿no? Se le pueden observar pues los huesos. No, digo, no es tan claro como una radiografía, pero se puede ver que los detalles dicen mucho dentro de esta pieza. Ve nuevamente el rostro, ¿sale? Hasta el momento no hemos encontrado ninguno sonriendo, todos son muy discretos. ¿Ok? Y nos vamos con una de las más famosas y conocidas. El David, ¿de quién? De Miguel Ángel. Se basan en el hombre, ¿sí? En el hombre como motivo de inspiración, ¿sí? Y en el hombre apreciando su naturaleza, ¿sí? Hablamos de las proporciones. Si te das cuenta, pareciera que todos tienen gusto por la desnudez o que la mayoría tienen gusto por la desnudez, pero recuerda, venían de un periodo muy oscuro y muy reprimido, se estaban dando cuenta que ellos también tenían belleza, que ellos también tenían magia, que ellos también podrían ser apreciados tan solo por el hecho de ser seres humanos, de pertenecer a la naturaleza humana, ¿sale? La imagen está muy chiquita, pero evidentemente, aparte de su genitalia, puedes apreciar sus costillas, su abdomen, los músculos de sus brazos y piernas, e incluso los detalles que Miguel Ángel colocó en el cabello, ¿sale? Los detalles definen mucho dentro de esta obra, que a pesar de los siglos, pues sigue siendo una de las más admiradas, una de las más reconocidas por todo el trabajo que implicó. Ok, en la arquitectura. Ok, uso de elementos clásicos, ya sabíamos, ya lo veníamos mencionando, porque tienen como base a los griegos y a los romanos. Arcos de medio punto, bóvedas de cañón, columnas clásicas, edificios más pequeños y bueno, en esta época la construcción de iglesias y palacios pues fue bastante considerable. ¿Ok? Este es el interior de la iglesia de San Lorenzo y la imagen es la cúpula de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. ¿Por quién? Por el mismo autor de la obra del David, por Miguel Ángel. ¿Sale? Aprecia los detalles, las cúpulas, la música. Híjole, no es como que ahorita sigamos escuchando música del Renacimiento, ¿verdad? Pero va funcionando la música religiosa y la música común, la música profana, la música de la calle o, digamos, la música del barrio que se escuchaba en ese tiempo en las sociedades renacentistas, ¿no?
esta música ya se podía bailar, ya se podía disfrutar, ya tenía más fines sociales, ¿sale? A diferencia de solo la música religiosa de tiempo atrás. La música se usa como un medio para el goce y para la diversión, ¿ok? Recuerda, en este momento histórico nos empezamos a dar cuenta que pues no solamente era hacer penitencia o estar sufriendo por nuestro sistema de creencias, por la religión, sino que también nosotros teníamos pues derecho al disfrute o también podíamos disfrutar, ¿sale? Entonces, eso fue a grandes rasgos esta parte de la música. Te digo, no es así como que sigamos escuchando música del Renacimiento en La Que Buena o en Exa, etcétera. No, pero es como que el primer momento histórico donde la música se permite ser parte de, bueno, donde la música se integra a la vida cotidiana de la sociedad, ¿sale? Evidentemente, la historia de la música pues es casi tan antigua y tan rica como la historia del hombre mismo, ¿no? Porque la música viene presente, no la música estructurada como tal, pero sí el sonido y su función social, ¿sale? Desde la prehistoria, ¿sale? Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Si existiera alguna duda, yo te pido por favor que me ayudes con, pues, abriendo tu micrófono o bien escribiéndole en el chat. Pues vamos a lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a la literatura del Renacimiento o a la literatura renacentista. Pues ya vimos que dentro de este periodo se presentó el humanismo, que se desarrolló en Europa, y bueno, exalta las cualidades propias de la naturaleza humana. Eso me queda claro. Ok, vamos a ver cuáles eran los temas. Ok, en el caso de la literatura, los artistas se centraban en el ser humano, el hombre como centro del universo. Dejamos a las deidades, dejamos a los dioses y nos dimos cuenta que pues nosotros también éramos importantes y podemos ser el centro del universo. Admiración por la belleza física y espiritual. Ya empezamos a tomar la belleza física como un tema importante y no solo la espiritualidad. Eso fue importante y trascendente para, incluso para nuestros días. ¿Cuáles son los temas de la literatura? Cha, 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 chan. La naturaleza, que ya lo veíamos desde la pintura, los mitos griegos y romanos y también la idealización del amor. ¿Sale? Creo que tenemos problemas en ese departamento desde este punto de la historia. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Y entonces, si estos fueron los temas, ¿quiénes serían sus autores? Ok, maestra. Bueno, pues los vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son los géneros? Ok, los géneros literarios van a ser tres. La lírica, o el género lírico, el género dramático y el género narrativo. En el caso de la lírica o el género lírico, pues va a tener presencia en todo lo que haga referencia a un poema. Ese es su subgénero más conocido, los poemas, pero también entran los himnos, las odas, los madrigales, etcétera. ¿Sale? Dentro de la lírica de la literatura medieval, pues estaban la poesía cortesana y la poesía mística. Suena raro ese nombre de cortesano, pero ahorita lo vamos a ir desmenuzando. ¿Ok? Dentro del género narrativo, que es el género con el que mayor contacto hemos tenido a lo largo de nuestra formación escolar, como dentro de nuestra formación como individuo en general, pues están subgéneros como el cuento, la novela, la fábula, ¿sale? Y dentro del género dramático, ¿han escuchado ese programa que dice, yo no soy dramática? Bueno, pues tiene un porqué. Dentro del género dramático se encuentra el teatro, la tragedia, la comedia y el drama mismo, ¿sale? Entonces, estos son los tres géneros literarios que van a estar presentes en diferentes momentos históricos, en diferentes corrientes, ¿sale? Ok. Entonces vamos a empezar con el género dramático, que ya habíamos dicho, hace referencia al teatro. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y ahí vemos, digo, no es el teatro como lo conocemos, viene algunos siglos atrás, ¿ok? ¿Y qué es el palaciego? Son
obras teatrales de temas pastoriles en los palacios, es decir, la incursión de otro sector social desprotegido, muy desprotegido a comparación de las personas o de la sociedad que generalmente habitaba en los palacios. ¿Ok? Los temas religiosos, historias de los santos, nacimiento, vida y obra de Cristo. ¿Ok? Y bueno, ya los más populacheros, ya los más de barrio, pues estaba el teatro popular o profano, ¿ok? Que se representaba al aire libre, no en un espacio cerrado como tal, lo cual pues daba una intención o daba una sensación de cercanía o de mayor cercanía entre los actores y el público. Y eran representados por actores ambulantes, ¿sale? A lo mejor tú en alguna película o en alguna serie o cerca de tu comunidad antes del COVID, pues veías que había pequeños circos o pequeños teatros que se presentaban solamente ese fin de semana y posteriormente se colocaban en algún otro punto. Pues algo similar serían estos los inicios de ese tipo de eventos o de espectáculos, ¿sale? Ok, continuamos. Entonces, en el teatro, recuerda, estuvieron el palaciego, estuvo el teatro religioso y estuvo el teatro profano. Ok, dentro del género narrativo, cuento, novela, fábula, ok, está la novela de caballería. ¿Y de qué hablan las novelas de caballería? ¿De caballos? ¿Son los antecedentes de Spirit? No, ¿ok? No son los antecedentes de Spirit. Recuerdo pues como que había un sistema social de caballeros, de burguesía, dejaron la monarquía, pero se quedaron sus herederos, los burgueses. Entonces, eran narraciones extensas, generalmente en prosa, lo que pues para nuestros días, o no es, como no estamos acostumbrados, pues se nos dificulta un poco más su lectura y su interpretación. Y en ellas reflejaban las virtudes, el honor, la lealtad, el temple de los caballeros. ¿Por qué se les llama novelas de caballería? Porque hablaban de las virtudes o del rol que tenía que jugar el varón, el caballero, con respecto a ser valiente, a estar dispuesto a enfrentarse en batalla, a estar dispuesto a morir, etcétera. ¿Sale? Ok, estos son algunas de las portadas o algunas de las imágenes que se han podido recuperar de esa época, recuerda, fue apenas unos siglos atrás, ¿ok? Donde, pues, se muestra el valor o la astucia de este tipo de hombres, ¿sale? Llamados caballeros. ¿No te recuerda un poco a el rey Arturo? ¿No? Arriba de su caballo, con su armadura. ¿No te recuerda un poco a esa época? Evidentemente ni tú ni yo estuvimos, pero otros medios o otro contacto, otro tipo de contacto con la literatura nos lo ha permitido generarnos esa idea, ¿no? En la segunda, pues se ve igual unos hombres arriba de un caballo, de cada uno de sus caballos, y a la lejanía, a lo lejos, se ve una especie de palacio, de palacete, ¿sale? Entonces, se les denomina novelas de caballería. Sí tiene relación con los caballos, pero también con los caballeros, aquellos de la, ay, ¿cuál era la que se quedaba dormida? Así, la Cenicienta, ¿no? Que llegaba, no es cierto, no era la Cenicienta, la Bella Durmiente, que llegaba a su príncipe, con su espada, derribando todo lo que se le pusiera enfrente, ¿no? Para poder salvar a su damisela. ¿Sale? Entonces, también podremos hablar de los roles culturales que se tenían en esta sociedad, ¿no? Ok. Entonces, estas son algunas de las imágenes que podemos ver. Vámonos un poquito más rápido porque si no, se me va a acabar el tiempo. La novela pastoril. ¿Habla de pasto? No. Ok, narra los amores contrarios que profesan idealizados pastores, es decir, gente de campo, a esquivanas pastoras, a mujeres que, pues,
digámoslo en términos prosaicos, pues no daban su brazo a torcer tan fácil, en un contexto de naturaleza, en paisajes, y con pasiones líricamente expresadas. Podría ser el inicio de la novela erótica, pero pues evidentemente la religión todavía tenía mucho que ver y mucho que decir antes de que algo se pues, saliera a la luz, y bueno, era versión, digámoslo así, era versión para niños, ¿no? Dentro de los autores más reconocidos de la novela pastoril, ¿me escuchan bien? Tomar eso como un sí. Ok, se encuentra el italiano Jacobo Sannazaro, ¿sale? Y es autor de un libro, te diría, muy conocido, pero evidentemente la distancia, el tiempo, pues ya no lo hace tan conocido y asequible. La Arcadina. Hoy, esperen un momentito, escucho por ahí un mensaje, denme unos segunditos, otros segunditos. Ah, gracias, gracias, sí se escucha bien. Ok, entonces esta es la novela pastoril. Comentaba, narraba, describía los amores entre otro sector de la población que no era la burguesía, los pastores, o bueno, adecuada a nuestra cultura, pues la sociedad del campo, la gente de campo. ¿Sale? Ok, aquí tenemos, vean, la portada no sería atractiva para nosotras o para nosotros. También tenemos la novela bizantina. Uh-huh. Y bueno, esta novela tiene su origen en la época griega. Recuerda que fue la literatura renacentista o el movimiento, o sí, el movimiento renacentista, pues tuvo o tomó sus bases de los clásicos, los griegos y los romanos. ¿Ok? Entonces, la novela bizantina originalmente nació en la época griega y siguen hablando del amor, tanto la novela pastoril como la novela bizantina, pues tienen como tema central el amor, ¿sale? ¿Ok? Pero este amor no era tan erótico, no era tan, pues tan aventado como en las novelas pastoriles, precisamente porque hablaba de otro sector de la sociedad, ¿sale? Hablaba de otro sector, pues, en la escala social de la época, pues, un poco más alto, ¿no? Entonces no podían permitirse hablar mal de las virtudes, tanto, o del honor, tanto de hombres como mujeres. Si te das cuenta, desde ahí estamos arrastrando ciertos estereotipos que estamos pues tratando de eliminar, ¿no? Ok, entonces este tipo de novelas narraban los amoríos, pero esas vicisitudes, dijo que se atravesó la tormenta, pero se le rompió una pierna al caballo. Entonces, así trata del amor, pero habla de todos esos choques o esos desencuentros que se tienen al momento de amar a alguien, ¿sale? Y bueno, te doy un spoiler, al final de toda esa tragedia, al final de todos esos dramas, terminan juntos. ¿No? Básicamente esa sería la diferencia entre la novela pastoril y la novela bizantina. ¿Ok? Seguimos, por favor. Ahí vemos. ¿Ok? Vamos con la novela picaresca. Ok, aquí ya empieza a haber un poquito más de humor. La novela picaresca tiene su origen en España y bueno, hay autores desconocidos, y ustedes, ¿cómo va a ser autor desconocido si se llama Lazarillo? Firmaban con seudónimos, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la novela picaresca? En este tipo de novelas, el personaje era un gañán, era un personaje gracioso, era carismático, le gustaba la ironía, le gustaba la chorcha y también era medio manchado. Entonces, por eso el nombre, novela picaresca. Igual que las dos anteriores, la pastoril y la bizántica, pues hablaba de sus peripecias en el amor, ¿no? El género se consolidó con Vida de Guzmán en la obra de Mateo Alemán, ¿sale? Imagínate, aquí es donde empezaríamos a hablar de la aparición de el equivalente de los galanes de telenovela, pero en la época del Renacimiento, representados
por las novelas literarias, ¿no? Entonces, esta es una de las características porque después, en otros contextos, en otras culturas, pues habrá ejemplares similares de la novela picaresca, ¿no? ¿Qué tiene este individuo que no tienen los demás? Como que tiene más ganas de sonreír que todos los demás imágenes que hemos visto, ¿no? Esos lentes le dan para la época un aire de misticismo, un aire de interés, ¿no? La postura, su lenguaje corporal, pues ya está más relajado que las anteriores, ¿no? Ok, y entonces aquí empezamos a hablar de la picardía. Aparece el humor, aparece pues lo gracioso, lo carismático, lo sinvergüenza. Y bueno, la novela morisca, también de creación española, que tiene como trama, como tema central, el hablar entre las relaciones entre los moros o musulmanes y los cristianos. Si tú has escuchado o visto las noticias, pues te habrás dado cuenta que la religión o los problemas de ideologías o el no compartir una ideología con todo el mundo, más añádele algún conflicto político y añádele que todo el mundo nos hicimos de la vista gorda, pues ha sido o ha generado problemas entre judíos, musulmanes, católicos, cristianos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de novela pues trataba de hacerle saber al mundo que los musulmanes, digamos así, no eran como los pintaban, que también tenían su lado amable y podían convivir con otro tipo de creencias religiosas y no, pues no generar problemas, por eso se le llama novela morisca, porque eh, pues hablaba de los moros, que así se les dice o decía en algunas partes de Europa, a los musulmanes, ¿sale? En este momento hablábamos se habla de la caballerosidad y la cortesía de los moros o de los musulmanes, ¿sale? ¿Cuál es la obra más representativa? Historia de los amores de Osim y Daraja, ¿sale? Entonces, es poco conocida, por ejemplo, este tipo de novelas ya de este lado del charco, ya dentro de un contexto más actual, porque pues poco tenemos o poca relación tenemos con el mundo musulmán, ¿no? Ni nuestro sistema de creencias, ni nuestro sistema político van por ahí. Ay, creo que me retrasé. Voy, permítanme un segundito. Oh, creo que lo regresé involuntariamente. Ya íbamos en la morisca. Y bueno, nos vamos a la poesía, a la lírica. Imagínate, si sus novelas tenían como tema central el amor, pues sus poesías también, el amor y lo religioso, ¿sale? Esos van a ser los temas centrales dentro de la poesía renacentista. Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Y bueno, parte de su poesía hablaba del amor inalcanzable e idealizado, como sus novelas, como la mayoría de sus novelas, y otra parte de su poesía hablaba de su situación, de su relación con deidades, con un dios, ¿sale? Entonces, si te acuerdas, al principio de la presentación hablábamos que en este momento de la historia, en este momento cultural, se dejó en un segundo plano a la religión y se empezó a valorar, a reconocer, a autentificar las virtudes del hombre a partir de su naturaleza. ¿Sale? Entonces, esos fueron los principales temas, los dos temas principales de la literatura en relación a la poesía, en relación al género lírico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quiénes fueron sus máximos exponentes? ¿Quiénes fueron los meros de esta época en relación a las letras? Garcilaso de la Vega, igual, checa cuál es su expresión corporal, checa, cambió un poquito su vestimenta, ¿no? Como que tiene un poquito más de ganas de sonreír, como que no se ve tan tenso como el resto de las imágenes que hemos analizado, ¿sale? Que, bueno, aparte de ser poeta, pues fue militar. Garcilaso de la Vega es uno de las letras más conocidas en España y por lo tanto tiene repercusión también en México.
no es tan famoso, pero sí sabemos quién es acá de este lado del charco. Nació en Toledo en el año de 1501 y murió en Niza en 1536. Si te puedes dar cuenta, no murió, murió siendo un joven, murió siendo una persona muy joven. ¿Sale? Ok, seguimos. Considerado uno de los escritores de habla hispana más grandes de la historia, te digo, seguimos conservando su obra hasta el momento. ¿Y qué crees? Es famoso, pero él no publicó nada. Nada, él no publicó nada. Y tú vas a preguntar, ¿cómo si no publicó nada lo conocemos hasta hoy en día? Ok, pues él no publicó nada en vida, pero tuvo un amigo, alguien que se dedicó a, póstumo, después de su muerte, a recolectar, a recoger, a hacer un compendio de sus obras, y este amigo se llamaba Juan Buscán. En 1542 fue la primera publicación de su obra, de sus poemas. Ok, vamos a hablar de las églogas pastoriles. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Pues, ¿qué crees? Las églogas no son otra cosa o no tienen más que ver que con el amor. Son poemas, son poesías, son poemas extensos porque constan de 24 versos y están formados en 3 estrofas. Esas son algunas de las características de las églogas y bueno, comúnmente suelen adaptarse, esta poesía suele adaptarse a ser dialogada, ¿sale? Con ese fin de hacerla más entendible, de hacerla más común, ¿sale? Trata nuevamente del amor, que parece ser, el amor y la religión son dos de los temas favoritos en este momento histórico, en este momento social y cultural, ¿ok? Después, bueno, pues van a cambiar un poco las cosas, pero mientras seguimos enamorados, ¿sale? Y seguimos siendo, bueno, seguimos hablando de deidades, ¿ok? Seguimos. Ok. Eh, dentro de esto, las églogas son, digamos que, el sello de originalidad de la época renacentista, ¿ok? Son un símbolo de la perfección y la armonía. Recuerda que en este punto el hombre estaba considerando y analizando su valor y su papel en torno a la naturaleza. Hasta aquí, chicas, chicos, ¿alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Todas las dudas? Ok, si te acuerdas, hablábamos que este periodo tomó como base a los griegos y a los romanos, ¿ok? Entonces, la literatura grecolatina tenía mucho de presencia en esto, ¿ok? Entonces, buscaban estar en contacto con, bueno, buscaban hacer presencia de la naturaleza en sus obras, sobre todo en la parte de los poemas, ¿ok? Y bueno, posteriormente fueron incluyendo dentro del resto de las manifestaciones artísticas a la naturaleza. Entonces, en resumen, el Renacimiento fue el periodo, fue el periodo donde se empezó a tomar en cuenta las virtudes del hombre y de su naturaleza humana, del hombre como estructura histórica, del hombre y de la mujer, que tomó como base a los griegos y los romanos. Ya hablábamos eso, ¿no? De que cuando tu tía te dice, ah, ese pantalón que tú usas, yo tuve uno igual 20 años atrás. Entonces, tomaron como base esto para hacer una nueva corriente, un nuevo periodo, tanto en la historia como en el resto de las manifestaciones artísticas. ¿Sale? Dentro de este periodo, pues dentro de la literatura apareció la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca y la novela vizcaína. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Los temas favoritos de esta literatura, pues son el amor y la religión. ¿Ok? Pregunto, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Si no hay ninguna duda, permíteme, déjate y te comparto un enlace, ¿ok? Y vamos a realizar una breve prueba.
¿Cuál es el objetivo de esto? La semana pasada estuvimos trabajando con los tipos de reactivos. Probablemente el contenido de esta prueba, pues, no lo hayas estudiado para este momento. Digo, tampoco te voy a preguntar cosas de física nuclear, ¿sale? Pero la intención en este momento es que vayas desarrollando, ¿sale? Estrategias para cómo enfrentarte a resolver una prueba, un reactivo, un concepto que a lo mejor no tienes tan consolidado, ¿sale? ¿Ok? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a resolver esas pruebas de las cuales pues hasta el momento, o no, a lo mejor ya las estudié y nada más no? ¿Ok? Entonces permíteme 2 minutitos, me quedan nada menos, 5. Ok, me queda poco tiempo, pero vamos a ver. Quiero que analices cómo le harías para responder cuando a lo mejor el concepto no te queda claro o a lo mejor, o a lo mejor no tienes una idea sólida o no tienes una idea de qué es lo que, cuál sería la respuesta correcta. Entonces, no es prepararte para hacer trampa, es prepararte para resolver una situación, un conflicto en el momento que se te pueda presentar. Ya hablábamos la semana pasada que a lo mejor me están preguntando en un solo reactivo 5 conceptos, de los cuales no me sé 3, me sé solamente 2, pero las opciones, analizando las opciones, podríamos resolverlo de la mejor manera. Sale, entonces, 11:1, únete a mi clase. ¿Sale? Por favor, regístrate con tu nombre y elige un avatar, una imagen. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienes alguna duda? Porque no tengo registrado a uno solo de ustedes. Dejo de presentar para volver a presentar. Permítanme un segundo, dejo de presentar el equivalente a Tommy. Permítanme. Permítanme un segundo. Voy. Ok, ya tengo a Daniel Mendoza. Muchísimas gracias, Daniel. Sale. Y le pediría a los demás compañeros que se sumen, sobre todo porque ya andamos cortitos de tiempo. Ok. Gracias, Daniel Mendoza. Los demás compañeros tienen alguna situación que les impida conectarse, incorporarse a la actividad. Nuevamente vuelvo a compartir el enlace. Recuerda, es para, gracias, Gite, es para cómo nos enfrentaríamos, cómo obtendríamos la opción correcta a partir de las opciones que nos presentan, ¿ok? Entonces, checa, acuérdate de los tipos de pregunta, acuérdate de la estructura de las preguntas y bueno, en lo que la mayoría de los exámenes estandarizados van a coincidir es en los tipos de pregunta y las opciones de respuesta. Recuerda, solo hay una respuesta correcta. Si la opción que tú consideras correcta solo responde parcialmente la pregunta, entonces no será la respuesta correcta. Habrá, de manera forzosa, habrá un distractor dentro de la estructura, etcétera. Tengo 5 personas y tengo muy poco tiempo. Por favor, pregunto nuevamente, ¿alguien más o alguien tiene algún problema para poder unirse? ¿Alguien tiene no tiene el código? Ya habíamos practicado, ya habíamos entrado a Tommy Digital. Ok, ok. Entonces, chicos, por cuestiones de tiempo, vamos a empezar. ¿Les parece bien? Tengo 7 en la videollamada, somos 21, pues sí me faltan bastantitos. También estoy consciente que no todos los que estamos conectados somos, bueno, son estudiantes, también tenemos varios profesores, pero pues vamos a iniciar, ¿ok? Ok, por favor, hazle caso a lo que veas en tu pantalla,
hazle caso y por favor, recuerda que tenemos 1 minuto. Analiza bien tus opciones. Identifica qué es lo que te está pidiendo el reactivo. Ok, 3 personas de 8. Tenemos todavía medio minuto. Ok, no te preocupes, Jania. Me comenta Jania que tiene problemas con la conexión. Terminando mi sesión, acomodo, planifico la clase para que puedas entrar a lo largo de la semana. No se preocupen. Ok, 4 personas han contestado de las 7 que han respondido. Y bueno, este modo discursivo puede presentarse por escrito o de manera oral. Se aprende de manera natural a través de la interacción con las personas que nos rodean. Es la forma básica mediante la cual nos comunicamos en sociedad y caracteriza el género dramático. Dramático, ¿ok? Y la opción correcta es el diálogo. Aprendemos a dialogar, aprendemos a hablar en el contexto familiar, ¿sale? Y bueno, dentro del género dramático, el género dramático se desarrolla a través de diálogos. Ok, siguiente, por favor. Yo pongo la pregunta y me voy a callar todo ese minutito para que tú puedas analizarla, ¿va? ¿Cómo se le denomina la fuente de información que proporciona datos obtenidos en una observación planificada? Y las opciones son, bueno, ya no veo las opciones, pero la opción correcta es observación de campo. Recuerda que estuvimos analizando los tipos de fuentes de información, ¿sale? Ok, la 3, por favor. Ok, después de ver el último juego del torneo de béisbol, a Jacinto le surgió el deseo de dar a conocer un análisis valorativo de los hechos más relevantes sucedidos durante el juego. Jacinto tiene el deseo de presentar a sus amigos y conocidos el desarrollo de este acontecimiento. ¿Qué tipo de texto debe redactar Jacinto para lograr este propósito? De las opciones, ¿cuáles conocías? ¿Sale? Ok. A lo mejor tú eres fanático de los pormenores del juego, por ejemplo, de la final del Cruz Azul, o el hacer ese resumen de los sucesos más importantes se le denomina crónica. Pero a lo mejor
no tenías ese concepto tan claro. A partir de tus opciones, analiza cuál puede ser. Ojo, para esto tendrías que conocer por lo menos parcialmente el significado de cada una de las opciones. Entonces, el ensayo, a través de un ensayo, Jacinto puede dar a conocer los hechos más relevantes del juego de béisbol. Si bien la temática del ensayo es libre, no es la opción más concreta o no es la opción más correcta. La opción correcta era la crónica, que es ese texto oral o escrito que describe a detalle acontecimientos tomando como base la realidad. ¿Sale? Prueba de esto y el más común, como en este caso, la crónica deportiva. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál de las siguientes referencias cibergráficas, perdón el error, es confiable para el tema de investigación? Características del modelo atómico de Bohr. Si te diste cuenta, las dos primeras son muy conocidas, pero no cumplen con el punto de ser confiables. ¿Cuáles eran las opciones más adecuadas? La opción C y la opción D. Pero la opción D tenía un tema distinto al que te estaba planteando la pregunta. Bohr y el átomo, ¿no? La temática de la opción C. Y la pregunta te está preguntando por el modelo atómico de Bohr. Es básicamente lo mismo, nada más cambian el orden de lo solicitado. ¿Ok? Entonces, Wikipedia y el Rincón del Vago no cumplen con la característica de ser confiables. La última, porque se va a acabar mi tiempo. Seguimos. Ok. Si bien todas las opciones describían a un tipo de narrador, la opción B es la que describe mejor al narrador en tercera persona, ¿sale? Que pretende conseguir que los lectores una sensación de objetividad, es decir, no está describiendo los hechos a partir de sus emociones y sentimientos, sino a partir de lo que él puede observar, de veracidad en lo que se dice. Este tipo de narrador es ajeno a los hechos, está fuera de la historia narrada y necesita tomar distancia de lo acontecido para hacer parecer lo que relata, para hacer parecer que lo que relata es objetivo. Ok, si no te fue muy bien en esta prueba, no te preocupes, estas son parte de la batería del examen Planea para los chicos de sexto semestre, pero me interesaba ver
ver tu manera de razonar los reactivos. Y tú vas a decir, ay maestra, pero si la mitad de lo que preguntó no lo conozco, claro que sí, a lo largo de toda tu historia académica has tenido relación con estos temas, pero dentro de las pruebas estandarizadas no cambia el tema, cambia la presentación, ¿sale? Si tú te diste cuenta a lo largo de tu historia, pues has tenido contacto con cibergrafías, pero probablemente nunca te habían planteado una pregunta de ese tipo sobre ese tema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, alguna situación? Ok, de no ser así, devuelvo cámaras y micrófonos a mis compañeros orientadores que el día de hoy nos acompañan. ¿Ok? Que tengan muy buen día y mucho éxito en la siguiente semana de trabajo. Pues nuevamente, maestra Bere, agradecerte tu compromiso, tu trabajo, de verdad, hasta en lo personal, hasta yo aprendo de estas pláticas, estas clases que estás trabajando con los chicos, de manera muy ligera, muy digerible. Creo que vas al punto y pues enhorabuena, maestra Bere, igual que mis demás compañeros que están a cargo de este curso, pues es el compromiso que se tiene con los jóvenes, ¿no? Hacer esto de manera digerible, pues para que ellos lo puedan aprovechar en su próximo examen. Pues muchas gracias, maestra Bere. Pues yo creo que la próxima semana nos estamos viendo ya para despedirnos de este curso. No sé si la maestra Reina quiera comentar algo. Se acerca nuestro segundo receso y pues bueno, estamos pendientes. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Bere. Es cierto, aprendemos en estas pláticas muchísimo de lo que ustedes van presentando y pues agradecerles todo su empeño y su dedicación para este grupo. Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a iniciar con nuestro segundo receso y pues nos vemos en 15 minutos. Estamos al pendiente de cualquier duda o comentario también en el chat. Gracias.